2, 3. Muy buenos días para todos y para todas. En breves segundos iniciaremos con nuestro evento. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer en la Corte Constitucional. Interseccionalidad y prohibición de discriminación en razón del género en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. El 8 de marzo no es una conmemoración más, no es un día ordinario, es el día de honrar las luchas históricas de las mujeres por el reconocimiento de su igualdad, dignidad y su tenacidad. Nos recuerda que cada avance ha sido fruto de su valentía y de su sabiduría. Y esto nos convoca como institución y como sociedad a reafirmar el compromiso de no dejar a ninguna mujer atrás. En esta ocasión, la Corte ha preparado un espacio conmemorativo para resaltar cómo desde sus inicios y a través de sus decisiones ha trabajado por el respeto, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres, especialmente su derecho a vivir una vida libre de violencias. A lo largo de su trayectoria, la Corte ha reconocido que las herramientas tradicionales no siempre bastan para enfrentar discriminaciones históricas y estructurales. Por ello, ha construido una jurisprudencia sensible a las realidades de mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales, con discapacidad y de otros colectivos que han encontrado en la justicia constitucional un camino para recuperar su voz y dignidad. Finalmente, este acto conmemorativo será también un espacio de reconocimiento. La corporación exaltará el liderazgo y compromiso de las mujeres que la integran, otorgando en representación de todas el incentivo para la promoción de la equidad a 3 funcionarias y colaboradoras destacadas. Antes de iniciar, les pedimos a todas y todos ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia.
Pueden tomar asiento. Ahora recibamos a la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, para instalar esta importante conmemoración. Adelante, señora presidenta. Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial para las magistradas Natalia Ángel Cabo, vicepresidenta de la Corte Constitucional, para la magistrada Lina Escobar Martínez, y una cordial bienvenida y saludo muy especial para nuestros dos compañeros de sala que nos acompañan, los magistrados Héctor Carvajal y Vladimir Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos mayoría de la sala plena en esta conmemoración. Con un profundo sentido de gratitud y respeto, un saludo a Sabrina Pachón, directora general de la Corporación Polimorfas, a Milena Margot Mazabel Cuásquer, defensora delegada para grupos étnicos de la Defensoría del Pueblo, y a Valeria Cabrera Bernal, asesora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País. Un saludo muy especial a las mujeres destacadas de la Corte Constitucional, Andrea Romero López, secretaria general de la Corte Constitucional, y a su familia. A Daniela San Clemente Machado, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, y su familia. A Ana Clovis Blanco Reatiga, colaboradora de Servicios Generales de la Corte Constitucional, y a su familia. Un abrazo fraterno a todas y cada una de las 242 mujeres que trabajan en la Corte Constitucional, a quienes nos acompañan presencialmente y a quienes lo hacen de manera remota a través de nuestras plataformas digitales. Un agradecimiento especial para las personas de presidencia y de las áreas centrales que incansablemente trabajan para que este tipo de eventos sea posible. Es un honor y un deber para mí reconocer a cada una de las mujeres que trabajan en la Corte Constitucional por su integridad, dedicación incansable, excelencia y liderazgo para contribuir decididamente en la labor que fue asignada por el Constituyente de 1991 a esta corporación. Y estoy segura por aportar en todos los escenarios en los que incursionan, personales, familiares y comunitarios, para que sean espacios de diálogo, tolerancia y respeto. Asumo con gran responsabilidad y compromiso el rol que ostento como integrante de este tribunal. Comprendo la envergadura de la función que me fue asignada y valoro sinceramente la oportunidad de dirigirme en esta mañana de hoy a ustedes. El Día Internacional de la Mujer, o con mayor precisión de las mujeres en su diversidad, nos convoca a reunirnos, a enaltecer la huella de quienes nos han antecedido, a atenuar las fronteras con las que este mundo ha pretendido delimitar lo propio de lo ajeno, lo valioso de lo prescindible, lo cercano e importante de lo lejano e irrelevante, a fortalecer los lazos invisibles de una humanidad que, aunque lastimada por los fenómenos estructurales de discriminación, encuentra la esperanza en las voces y en los actos de las mujeres que muchas veces, arriesgando su propia vida, se alzan contra la violencia física, la violencia sexual, la violencia política, la violencia institucional, la violencia ambiental, la violencia en línea o digital, entre otras. Una humanidad que debe avanzar en la comprensión de que la diferencia tiene su sentido y en el respeto hacia todas las formas de vida, su dignidad. El 8 de marzo nos encontramos para recordar que el libro de nuestra historia no puede escribirse con una sola pluma, bajo una misma idea, con un mismo tono, en línea recta y a mano alzada. Aunque esto pudo ser así durante mucho tiempo, aunque permanezcan los silencios impuestos por puntos que pretenden ser finales, continuamos reivindicando el derecho a tomar nuestra propia pluma.
a relatar y escribir las experiencias, opiniones y conocimientos en primera persona, a participar en la construcción de esta historia con otras formas de lenguaje, con otras comprensiones del mundo menos lineales, más incluyentes, más empáticas, a mano alzada, pero también con los instrumentos propios de la diversidad, la lengua, los ritos y ceremonias, las historias de origen, la ley de origen. Concurrimos a esta conmemoración, como lo hacen otras comunidades alrededor del mundo, para evocar que aún no estamos todas, que tampoco estamos todos, que el temor sigue latente allí donde la guerra y el conflicto armado persisten y aún peor, ganan terreno, donde las relaciones de dominación contaminan el aire y ensombrecen las justas pretensiones de vivir en paz y libre de todo tipo de violencia, donde la tierra cede y los fenómenos climáticos impactan con toda su fuerza a quienes ni siquiera han contribuido a esta crisis. Hoy estamos aquí para expresar una vez más que aún no estamos todas seguras en nuestra casa, en nuestros lugares de trabajo, en los campos y en las ciudades, en el mundo. Hoy es importante mencionar que en la Corte Constitucional el 56,6% de las personas vinculadas somos mujeres. Sin embargo, como sucede en América Latina y en el país, la participación de la mujer en las altas cortes solo alcanza el 36,9% en el primer caso y el 28% en Colombia. En la actualidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional cuenta con 3 mujeres y solamente por un corto tiempo estuvo integrada por 5 mujeres. A lo largo de su historia, solo en 2 oportunidades la presidencia y la vicepresidencia han sido ejercidas al mismo tiempo por 2 mujeres. Una de esas ocasiones, y de manera completamente excepcional, pero sin duda afortunada, se presenta este año. Estas cifras nos exigen además advertir que fue solo hasta el año 2001 que efectivamente llegó la primera mujer a la Sala Plena y que a lo largo de sus 34 años de historia la hemos integrado orgullosamente y en propiedad un total de 8 mujeres. La brecha en razón del género se ha profundizado. Esa brecha en la cúspide de la rama judicial y en muchas otras instancias del ejercicio del poder público arroja datos desalentadores. Por lo tanto, como país, debemos seguir trabajando intensamente para que esos datos que desafortunadamente repetimos año tras año en esta conmemoración, poco a poco se conviertan en cifras desactualizadas y que den paso a la paridad real. En esta conmemoración también coincidimos para subrayar con todo que la apuesta no ha sido en vano y que reconocemos las luchas de las mujeres por sus derechos. Que hoy la presencia y el aporte de la mujer en muchos escenarios de la vida ya no es un hecho extraño, que de acuerdo con un reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas, fechado el 15 de enero de 2026, el progreso es posible y que así lo evidencian algunos datos, como el hecho de que para el año 2024 alrededor del 90% de los Estados miembros fortalecieron las leyes, aplicación y medidas de cumplimiento para combatir la violencia contra las mujeres y que durante el último decenio más de 40 países enmendaron o reformaron su constitución para incorporar disposiciones dirigidas a promover los derechos de niñas y mujeres. En este día nos damos cita para continuar con una conversación que es nuestro deber inquebrantable promover, en tanto tenemos la firme convicción de que en la reflexión genuina y compartida se encuentran las claves y herramientas de sociedades más justas, comprometidas con la equidad y con la superación de las barreras que durante tanto tiempo han restringido lo que en términos de Nancy Fraser se puede denominar la esfera de la representación de la justicia. Con el anterior objetivo, quisiera detenerme en 2 aspectos fundamentales. De un lado, en algunas líneas centrales del informe del Secretario General de las Naciones Unidas al que he hecho mención y de otro al papel que ha jugado esta Corte Constitucional en el respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres. Este año la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, principal órgano internacional intergubernamental dedicado a la promoción de la igualdad de género y a liderar el seguimiento de la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, se reunirá entre el 9 y 19 de marzo. Su objetivo principal será el de establecer
cómo garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas. Esta preocupación no es infundada, por el contrario, está soportada en el informe del secretario general de la ONU del 15 de enero del presente año, en el que indicó que pese a la universalidad del derecho al acceso a la administración de justicia, las mujeres en el mundo enfrentan mayores barreras para acudir a un juez o jueza en casi el 70% de los países encuestados. Indicó además que las mujeres gozan del 64% de los derechos que tienen los hombres, pues prevalecen los marcos jurídicos discriminatorios, que el 72% de los países encuestados aún permite en todas o algunas circunstancias el matrimonio infantil, mientras que el 44% no cuenta con leyes que obliguen a la igual remuneración por trabajo de igual valor. Estas no son las únicas cifras del informe, pero son indicativas de los retrocesos que en el mundo se han venido dando en relación con los derechos de las mujeres y las niñas, con el compromiso por la inclusión y la equidad y la garantía del derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia. Del retroceso con el compromiso que se ha reconocido se tiene con la paz y con el desarrollo sostenible. Este informe y algunos trabajos académicos, como la reciente publicación sobre desigualdad y género en América Latina más allá del derecho constitucional, con la edición académica de la profesora Elena Alviar García, ponen en cuestión asuntos que interpelan directamente el ejercicio de la jurisdicción. En primer lugar, la necesidad de ser conscientes de cómo los sistemas jurídicos, incluidos los sistemas de justicia tradicional, incorporan sesgos y patrones de discriminación heredados del legado colonial y del régimen patriarcal. En segundo lugar, el llamado a entender que si bien el derecho puede ser un gran instrumento transformador, no es suficiente. Se requiere no solo de la decisión firme por su implementación, sino de su efectiva comprensión en escenarios reales que siguen estando marcados por nuestras herencias históricas. Nos recuerdan, en mi opinión, que la justicia no depende solo y exclusivamente de las normas incorporadas en nuestros sistemas jurídicos, sino de una aplicación sensible a las circunstancias con la comprensión y el ajuste que requieren las realidades en las que el derecho opera. Por ello, no es extraño, ahora con mayor énfasis que antes, evocar a Temis, la diosa griega de la justicia sin venda. Una venda que no solo no le aportaba objetividad, sino que le restaba realidad y le impedía volverse realmente humana. En este escenario, la Corte Constitucional evidenció desde el inicio de sus labores que varias de las herramientas existentes eran insuficientes para dar respuesta a las discriminaciones históricas de las que habían sido y siguen siendo objeto las mujeres, por lo cual inició una construcción jurisprudencial soportada en enfoques tales como el de género y el interseccional, dirigidos a comprender adecuadamente las relaciones de poder que subyacen en determinadas circunstancias, no como una suma aritmética de factores que motivan fenómenos de discriminación aisladamente, sino como un complejo entrecruzamiento de criterios que deben ser tenidos en cuenta para efectos de adoptar medidas que tengan impacto efectivo en la realidad en defensa de los derechos fundamentales. A esto precisamente se refería la afroamericana Sojourner Truth cuando en 1851 pronunció el célebre discurso "Ain't I a woman?", ¿acaso no soy una mujer? A esto se ha referido Bell Hooks cuando sostuvo que nada cambió más el feminismo estadounidense que la exigencia de que las pensadoras feministas reconocieran la realidad de la raza y la existencia del racismo. De esto dan cuenta los informes de la OIT cuando indican que en promedio en 14 países con datos desglosados por género existe una brecha salarial de género del 6% entre mujeres y hombres con discapacidad en los países desarrollados y del 5% en los países en desarrollo. En estos países es claro que la mujer en situación de discapacidad es remunerada por un valor inferior al hombre en igual condición. Según la CEPAL, por su parte, para el 2023 las mujeres afrodescendientes e indígenas en todos los sectores de la economía del cuidado tenían niveles salariales más bajos en comparación con las demás mujeres. Por su parte, en Colombia, para el año 2023, el 65.1% de las mujeres indígenas vivía en la pobreza, frente al 35.6% de las mujeres
no indígenas. A esto se refiere el informe temático sobre violencia de género contra las niñas y mujeres con discapacidad, cuando indicó que, abro comillas, las niñas y mujeres con discapacidad enfrentan las mismas violencias que el resto de las mujeres, aunque están más expuestas a vivir sus consecuencias y tienen menos opciones para salir de los ciclos de violencia. Además, enfrentan violencias específicas que se derivan de su doble condición de género y discapacidad. Cierro comillas. De estas relaciones de poder y dominación que se entrecruzan en las experiencias de vida de diferentes grupos de mujeres, incrementando las violencias en su contra, dan cuenta varias decisiones de nuestra Corte Constitucional. Providencias que han asumido los enfoques de género y en particular interseccional para reconocer los fenómenos de discriminación estructural, para nombrarlos de la forma en la que lo han hecho las mismas mujeres, porque las palabras cuando se juntan para la reivindicación de los derechos sanan y tienen la potencialidad de transformar realidades. La interseccionalidad, así, ha sido considerada como una herramienta conceptual y jurídica para enfrentar las consecuencias de la discriminación cuando ésta se proyecta sobre personas con rasgos identitarios diversos y marginalizados. Hoy construimos este espacio como otra intersección, el cruce de caminos donde compartimos nuestra experiencia en la justicia, en la reivindicación de los derechos, en la lucha contra la opresión y la construcción de espacios inclusivos y dignos para las mujeres, para todas las mujeres. Por eso, en la conversación que tendremos en unos minutos, en esta conmemoración invitamos a mujeres que desde diferentes experiencias de vida y escenarios laborales han liderado la defensa de los derechos de las mujeres en situación de discapacidad y de las mujeres con pertenencia étnica. Es una actividad que tiene por objeto escuchar y valorar también el impacto de la jurisprudencia de esta corporación, en especial en materia de tutela en la vida de las personas, y reflexionar sobre qué aspectos deberíamos reforzar al momento de abordar casos y adoptar decisiones cuando al género se suman factores de discriminación estructural como los mencionados. Es una oportunidad para reafirmar el compromiso de la Corte Constitucional con el diálogo, convencida de los aprendizajes mutuos y de la necesidad de, como fue la aspiración de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, la función judicial se acerque a cada rincón de nuestra nación. Compromiso que se ha venido forjando y robusteciendo desde el inicio de las labores de este tribunal, a través, por ejemplo, de las audiencias públicas y las sesiones técnicas en Bogotá y en algunas zonas del país. De igual manera, es un momento para resaltar que en el periodo comprendido entre enero de 2016 y enero de 2026, el acceso de las mujeres a la acción de tutela se sitúa en un 44,07%, mientras que el acceso de los hombres es del 49,35%. Datos que sugieren que materialmente y en términos generales, sin atender a otros criterios de identificación, este mecanismo de protección de derechos fundamentales ha sido más accesible a las mujeres que otros diseñados en nuestro ordenamiento. Nuestra labor como jueces debe dirigirse a establecer vías adecuadas para que las niñas y las mujeres estén convencidas de que la administración de justicia es segura y adecuada para tramitar la garantía de sus derechos. Finalmente, esta también será la ocasión para reconocer, a través de 3 funcionarias y colaboradoras destacadas, a todas las mujeres que trabajan en la corporación. Para ello otorgaremos el incentivo para la promoción de la equidad creado por la Política de Equidad de Género y Cero Tolerancia a las Violencias en nuestra Corte. Constituye una valiosa oportunidad para abrazar y agradecer a nuestras compañeras y amigas por su liderazgo, inspiración y compromiso. Finalizaremos este evento con broche de oro y para ello escucharemos a la vicepresidenta de la Corte Constitucional, la doctora Natalia Ángel Cabo. Para concluir estas palabras de apertura, solo quisiera recordar el derecho que tenemos todas las mujeres a tener una voz propia y a que ésta sea escuchada. Una voz que desde muchas concepciones del mundo es a la vez colectiva. Una voz que resuena a través del desierto, los ríos y los árboles, que se abre camino para reconducir nuestro sendero hacia la paz, hacia la confianza en una justicia que, aunque debe mantener su autocrítica y necesidad de fortalecerse, es garante de los principios institucionales y los derechos fundamentales de todas las personas en democracia y respetando la diferencia.
Debe conservarse nuestro empeño por la equidad, por la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, para que, como lo afirmó Ángela Mibisoy, mujer del pueblo Canmensá-Villá, al recitar el poema Caminar desnudo, podamos caminar sin miedo, recorrer todos los senderos desnudos. Así, cuando la flecha cruce mi pecho, desplegaré mi ser en el río, siendo puro. Mi piel de mujer será hierba mojada, piel de barro, piel de volcán, y al horizonte de tu mirada, entre el agua y el sol, me volveré arcoíris. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, señora presidenta, por su importante intervención. A continuación, daremos paso al desarrollo del panel titulado Interseccionalidad y prohibición de discriminación en razón del género en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Este espacio contará con la participación de Sabrina Pachón, directora general de la Corporación Polimorfas. Es economista, activista sorda con discapacidad dinámica y feminista. Su trayectoria laboral comprende áreas como violencias contra las mujeres, conflicto armado, cuidado, salud e higiene menstrual, seguimiento y evaluación de cumplimiento al marco normativo sobre discapacidad. Valeria Cabrera Bernal, asesora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País. Es abogada y candidata a maestra en estudios interdisciplinarios del desarrollo. Actualmente es asesora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País. Cuenta con una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos desde un enfoque de género y diferencial, en pro de las mujeres víctimas del conflicto armado, refugiadas, migrantes, población LGBTI y personas con discapacidad, entre otras. Milena Margot Mazabel Cuasquer, defensora delegada para grupos étnicos de la Defensoría del Pueblo, mujer indígena del pueblo Coconuco, abogada reconocida por su formación académica y compromiso con la defensa de los derechos humanos. Ha dedicado gran parte de su carrera a promover la justicia social y la inclusión de los pueblos étnicos en las políticas públicas del país. Modera este panel la doctora Lina Escobar Martínez, magistrada de la Corte Constitucional. La magistrada es abogada con maestría en Derecho Público y doctorado en Derecho Constitucional. Cuenta con más de 25 años de experiencia en las 3 ramas del Poder Público y en la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el ámbito académico, ha sido rectora y directora de programas de Derecho en reconocidas universidades del país. Bienvenidas a todos ustedes, el auditorio es suyo. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Gracias por acompañarnos en este evento que, como bien decía nuestra presidenta, está enmarcado en un contexto de interseccionalidad, no solamente para analizar la situación de la mujer, sino también por su propia condición en cuanto a género, sino cómo cuando confluyen diferentes elementos que han significado discriminaciones históricas dentro de nuestro contexto nacional e internacional, pues se generan una serie de problemáticas y unos escenarios de análisis mucho más complejos. Creo que el hecho de que yo esté acá hoy en día como magistrada proveniente de una terna solamente de mujeres dada por la Corte Suprema de Justicia, da muestra de cómo los temas de género y el respeto y la cualificación de la mujer cada vez ha ido avanzando. Hace muchísimos años algunas mujeres alzaron la voz para lograr ese reconocimiento que nosotras continuamos y que por generaciones va a seguirse dando a través de los diferentes contextos. Entonces, escuchando a la presidenta en su discurso, dije, bueno, voy a empezar también con unas cifras para complementar las que ella nos daba, y es
¿Cuál es la proporción en la cual los hombres y las mujeres se han apropiado del uso de la acción de tutela? Y ahí veíamos que había una cierta paridad, siendo más amplio por un poquito el número de acciones de tutela interpuestas por mujeres. Sin embargo, cuando empezamos a mirar cuántos son adultos mayores, cuántos son niños, adolescentes, ahí empezamos a ver que esa segmentación va ampliándose en las brechas. Y entonces las personas más jóvenes, las mujeres más jóvenes son las que se han ido empoderando de la acción de tutela, mientras que son los hombres los que en su condición de adulto mayor tienen más interposición de acciones de tutela. Y cuando vemos la estadística en torno a las condiciones personales de los sujetos de especial protección, encontramos, por ejemplo, que la mujer embarazada que recurre a la acción de tutela corresponde a un 19%. Las cabezas de hogar, hoy en día hombres, mujeres, esa también ha sido un avance. Antes solamente se hablaba de mujer cabeza de hogar. Hoy tenemos una construcción más paritaria y nos da un resultado de casi un 84%. Los prepensionados o prepensionadas con un 1%, y la población campesina con un 6%. Mujer lactante no alcanza todavía a tener un porcentaje significativo, pero aparece ya como un descriptor especial. Dentro de estos elementos, uno podría decir, bueno, y esas cifras, ¿qué nos pueden reflejar? Nos reflejan mucho cuando empezamos a contrastarlos, a contrastarlas a través de las regiones. ¿Cuáles son las regiones que más interponen acción, que los sujetos interponen más acciones de tutela? Y ahí encontramos que está Bogotá, Antioquia, Valle, y hay uno, incluso Tolima, donde uno empieza a mirar esa relación entre la articulación de la apropiación de los derechos y el nivel de formación de las personas, el grado de acceso a derechos como la salud, la educación, la vivienda, y se empiezan a tejer una serie de entramados muy interesantes que cuando hablamos de interseccionalidad y mujer, pues son importantes resaltar, porque no son solamente cifras, no son números, son números asociados a historias de vida. Por eso quiero comenzar este panel, además de agradecer a nuestras participantes, que nos cuenten un poco cómo ha sido esa historia de vida en donde han confluido, bien sea en la defensa o en su propia historia personal, elementos de interseccionalidad, bien sea desde el punto de vista de la situación de discapacidad o la pertenencia a grupos étnicos, en donde puedan ver dos escenarios. Uno, cómo la Corte Constitucional ha leído en clave de la justicia constitucional en asuntos concretos, en control concreto, esa multiplicidad de visiones, y si realmente sienten o perciben que esa actuación de la Corte Constitucional ha logrado disminuir la brecha y poner el lente en aquello donde las mujeres han estado conscientes de tener una nueva voz y un nuevo reconocimiento a nivel de la jurisdicción. Doy entonces el uso de la palabra a quien desee comenzar. Pues bueno, primero saludarlos a todos y todas, a la presidencia de la Corte Constitucional por invitarnos a este espacio de diálogo, de reflexión alrededor de lo que ha sido y viene siendo el ejercicio de los derechos de los pueblos étnicos, en especial énfasis lo referente a las mujeres étnicas. Pues como lo presentaron, mi nombre es Milena Mazabel, yo soy del resguardo indígena de Puracé, un resguardo ubicado al suroccidente del país. Viví en la ruralidad, enfrenté los difíciles contextos que nos enfrentamos y que no se logran superar hasta los días de hoy
en relación a varios obstáculos para el acceso a derechos y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el conflicto armado. Y hoy, en este espacio que presido en la Defensoría del Pueblo, sigo identificando la persistencia de la vulneración de derechos de las mujeres étnicas en relación a las violencias basadas en género y, por supuesto, un amplio invisibilización, hablando de cifras y estadísticas que no logran reflejar los problemas estructurales que enfrentamos en el territorio. Solo por hablar un poco en relación a lo que ha sucedido entre el 2024 y 2025, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, tenemos un acompañamiento a casos específicos que pasaron entre el 2024 y 2025 de 114 casos a 324 casos atendidos, que tienen que ver con situaciones de feminicidio, situaciones de tentativa de feminicidio, violencia sexual, especialmente en este caso de 23 a 75 casos, y violencias basadas en el ejercicio del liderazgo que ejercemos las mujeres étnicas en defensa de los derechos de los pueblos étnicos. Y asimismo encontramos una situación grave en las mujeres de los pueblos afrodescendientes, que solo para el 2024 de 28 casos, hubo 28 casos de feminicidio que pudimos tener conocimiento, 78 de tentativas y 368 casos de violencia sexual. Eso es solo como para presentar algunos datos representativos de la situación de los derechos de las mujeres en sus territorios y que pasa por una amplificación muy estructural en relación a invisibilización, problemas estructurales y, por supuesto, la situación del conflicto armado en estos territorios. Voy a pasar concretamente a la pregunta en relación a los avances que ha hecho la Corte Constitucional y cómo ha visibilizado las voces y los derechos de los pueblos étnicos y en especial las mujeres. Reconocemos y agradecemos las mujeres, y lo hablo también en voz propia, los avances de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Uno de ellos, de estas herramientas importantes, tiene que ver con el enfoque interseccional. Lo otro relacionado con la integración del bloque de constitucionalidad que nos ha permitido que sea una herramienta hermenéutica el Convenio 169 y los instrumentos internacionales de derechos humanos, y para ello el tema de la CEDAW que presenta, digamos, lo relacionado con las mujeres étnicas. Adicional a ello, se ha avanzado en relación con el conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria en situaciones que tienen que ver con violencias basadas en género contra las mujeres, y que ahí se han sentado unos precedentes importantes en relación a esta dinámica. Entonces, digamos que ahí hay unas herramientas de avance muy importante y que les está permitiendo a las mujeres, por supuesto, proteger su integridad física, pero también en búsquedas de poder que se integre la protección de la identidad cultural también, porque las mujeres étnicas tenemos justo esta particularidad, no somos solo sujetas individuales, somos sujetas colectivas, y eso implica tener una mirada mucho más amplia, una mirada holística de esta relación que tenemos con el territorio, la cultura y la diversidad cultural en esta dimensión. Entonces, creo que ahí hay unos aportes muy importantes y que se han venido desarrollando por parte de la Corte y que nos permiten hoy tener un panorama un poco más amplio, pero también con muchos retos. Las mujeres étnicas seguimos enfrentando retos geográficos, retos culturales, retos de ese entendimiento de visiones de mundo que no se logra aterrizar porque, como lo dijo la señora presidenta también, todavía persiste esta herencia colonial y racista en nuestro país que se sesga en muchos casos la mirada de los territorios y en este caso particular de los pueblos étnicos. Entonces, digamos, avances, muchos retos en relación a la garantía. Por supuesto, desarrollos también que ha habido en política pública, pero justo también los retos están en la implementación de estas políticas que sean pertinentes culturalmente y que lleguen a los territorios. Los territorios con los pueblos étnicos con mayor y las mujeres étnicas con mayor desafíos están en nuestro criterio, y lo que hemos podido observar es en relación a los territorios de difícil acceso.
Chocó está ubicado entre las regiones de más difícil acceso y ahí podemos identificar el alto índice de casos de violencias, asimismo como la Amazonía, Guaviare, Guainía, son zonas que el tema de la violencia contra las mujeres es muy fuerte. Entonces dejaría por ahora hasta ahí. Muchísimas gracias, Sabrina. Muchísimas gracias. Buenos días para todas y todos. Gracias a la Corte Constitucional por esta invitación. Es un honor para nosotras hacer parte de este espacio. Pues comienzo por aclarar que mi respuesta va a ir muy enfocada desde mi rol como abogada y como defensora de derechos humanos y defensora de los derechos de la población con discapacidad, en este caso para lo que nos importa el día de hoy. Y lo primero pues es comentar que desde el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, que de hecho fue fundado por la magistrada Natalia Ángel, y por eso también es un honor poder compartir con ella este espacio. Llevamos ya casi 20 años por el trabajo de la defensa de los derechos humanos de la población con discapacidad y esto nos ha permitido ver muy de cerca cuál es la situación actual que vive esta población y de igual manera trabajar muy de cerca de la Corte Constitucional y ver cuál ha sido el trabajo de la Corte en pro de los derechos de esta población. Al igual que todas las que me han precedido, quisiera comenzar por contar un poco sobre cuál es la situación actual, más en términos de datos y ya específicamente de la población con discapacidad, porque hemos podido ver en lo que han comentado hoy cómo esta diferencia entre mujeres y hombres, pero y justamente esto es lo que nos permite la interseccionalidad cuando nos acercamos a poblaciones como la población con discapacidad o los grupos étnicos, como lo estaba comentando mi compañera, podemos ver que esta interseccionalidad muestra unas diferencias en los datos y en el acceso a derechos de las diferentes poblaciones. Entonces, en el caso de las mujeres con discapacidad, digamos que podemos ver esa diferencia en cuanto a mayor vulnerabilidad y más imposibilidad en el acceso a los derechos. Según el informe Análisis de la situación de personas con discapacidad en Colombia, que fue realizado en 2021 por la Coalición Colombiana para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual pues país hace parte junto con otras organizaciones y se hizo de la mano con UNFPA, UNICEF y ONU Mujeres, en su momento se registraron 3.974.522 personas con discapacidad en Colombia, representando esto un 8% de la población nacional, y de este número 54.7 son mujeres. Esto quiere decir que en 2 de cada 10 hogares vive una persona con discapacidad en Colombia, y entre la población con discapacidad y el porcentaje de mujeres que acabo de mencionar, el 39.5% de las mujeres son mujeres empobrecidas. Solamente este dato pues ya nos muestra cómo la dificultad en el acceso a todos los derechos que implica el empobrecimiento para las mujeres con discapacidad. Y luego cuando entramos a mirar los diferentes datos relacionados con educación, con trabajo, con acceso a servicios básicos, encontramos que en todas y cada una de estos datos y estas estadísticas, las mujeres con discapacidad no solo están más abajo de las mujeres sin discapacidad, sino también están más abajo de los hombres con discapacidad. Entonces ahí se puede ver justamente esta brecha y lo que nos muestra las pirámides, digamos, de la interseccionalidad, de cómo las mujeres con discapacidad tienen menos acceso que los hombres que también tienen discapacidad y mucho menos acceso que las mujeres sin discapacidad, y eso nos muestra, digamos, una mayor vulnerabilidad y vulneración a sus derechos. Entonces, pues un poco como respecto a cuáles son las garantías que hoy en día se ha venido avanzando para estas mujeres, y en esto pues voy a resaltar mucho el trabajo de la Corte Constitucional, es que en términos del derecho y de la normativa, la jurisprudencia que hay para las mujeres con discapacidad, cada vez vamos avanzando mucho más. Tenemos una normativa muy fuerte hoy en día que viene desde la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada por Colombia y que fue implementada y pues reglamentada con la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Y a partir de esto han surgido diferentes decretos, resoluciones y otras herramientas normativas que lo que han tratado es de regular los derechos más específicos para las personas con discapacidad. Ejemplo de ello, la resolución 1904-2017, que es el reglamento para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. El decreto 1421-2017, que reglamenta la atención educativa y la educación inclusiva para las personas con discapacidad. Y con base en esto, digamos que lo que
y para responder a tu pregunta, lo que ha hecho la Corte Constitucional desde el 2006, uno puede ver, digamos, el cambio en la línea jurisprudencial que tuvo la Corte en la garantía de los derechos de esta población, donde poco a poco se empieza a adoptar el modelo social de la discapacidad, que es el que entiende que la discapacidad está dada es por las barreras que la sociedad le impone a la persona, no porque la persona tenga cierta condición, que era algo que como sociedad no conocíamos y que poco a poco la Corte lo fue implementando en su jurisprudencia. Y que además, a medida que todas estas normativas han ido saliendo y luego sale la ley 1996, que es la primera, digamos, que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la Corte ha venido desarrollando estos conceptos poco a poco y se ha vuelto cada vez más garantista por los derechos de esta población. Y eso reconociendo lo que dije anteriormente de estas mayores vulneraciones y vulnerabilidad que viven las mujeres con discapacidad en los diferentes ámbitos de su vida. Entonces, las mujeres con discapacidad son mujeres que sufren en mayor medida la violencia sexual, que tienen menor acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, en temas específicos como la esterilización o el aborto forzado, que tienen menor acceso a la educación, y la Corte, pues a través de las tutelas que han ido llegando y de los casos específicos, ha podido ir haciendo estos avances de reconocer y garantizar estos derechos desde un enfoque, como tú lo mencionabas, desde un enfoque interseccional, que justamente es un poco como lo que nos convoca hoy, es como entender que las mujeres con discapacidad no solamente viven vulneraciones y viven situaciones de mayor vulnerabilidad por ser mujeres, al igual que todas las mujeres, sino que además por ser mujeres con discapacidad, están en mayor riesgo de que sus derechos sean vulnerados. Y creo que esto ha sido un ejercicio pues muy importante que ha hecho la Corte Constitucional, que igual seguramente lo iremos hablando un poquito más adelante, pero creo que realmente poco a poco esta situación de vulnerabilidad y sus derechos a partir de estos instrumentos internacionales y nacionales de derecho que tenemos, la Corte ha logrado llevar a cabo su aplicabilidad, a pesar de que en la práctica es pues cada vez más, no cada vez, espero que cada vez menos, pero es complicado pues que tengan, digamos, una aplicabilidad genuina y una eficacia a estas normas, porque pues también como sociedad tenemos que poder entender estos modelos desde los cuales entendemos la discapacidad y poder avanzar hacia allá, pero por lo menos la Corte está haciendo ese trabajo de comenzar poco a poco a entender esta situación interseccional y darle un lugar y darle una voz y un entendimiento desde esos enfoques a esta población. Y lo dejaría por ahí. Muchas gracias, Valeria. Le damos entonces el uso de la palabra a la doctora Sabrina. Bueno, primero para todos, muy buenos días. Agradecer a la Corte Constitucional por esta invitación el día de hoy. Realmente me alegra bastante estar el día de hoy aquí. Respecto a la pregunta que nos acabas de plantear, voy a hablarlo desde la experiencia personal. ¿Cómo entro yo al contexto de las personas con discapacidad? Mucho antes, hace 15 años, entro en un proceso judicial. Entonces, en un contexto donde el acceso a la justicia era un poco complejo, donde no se veía y no se entendía qué era una persona con discapacidad, cuáles eran las necesidades de la Corte, de las necesidades de las personas con discapacidad, porque a veces se pensaba que la Corte tenía todas las herramientas. Desde el 2000, confirmo. Ok, para la fecha, para el año en el que estamos en este momento, en el 2026, vemos una Corte Constitucional con unas personas que lo conforman allí con esa conciencia, que tienen claridad en esa interseccionalidad, donde se trabaja por la dignidad humana de las personas con discapacidad y se respetan las necesidades de cada uno de ellos. Si hablamos hace 15 años, esto no estaba. En este momento ya tenemos herramientas de cómo poner una posición y una postura frente a la justicia. Anteriormente guardábamos silencio. Es una decisión propia, es una decisión que parte desde la dignidad humana y realmente felicito a la Corte Constitucional por los avances jurisprudenciales que han tenido a lo largo de la historia, a lo largo de estos últimos años y que han tenido en cuenta los marcos internacionales. Estamos hablando que tenemos unos avances bastante positivos en las ciudades capitales, pero tenemos lugares del territorio colombiano, como lo mencionaban mis compañeras, específicamente la delegada de la Defensoría, donde estamos hablando de esa interseccionalidad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de discapacidad
y de género, de raza. ¿Dónde está todo esto allí? Una persona afrocolombiana que tiene discapacidad, que es mujer, que hace parte de estos territorios alejados de Colombia, y cómo la Corte se acerca para hacer garantía de los derechos de estas mujeres, que son situaciones bastante complejas, que si bien en la ciudad son difíciles, allá aún se vuelven más complejas, como lo mencionaba Valeria anteriormente. ¿Qué pasa con el conflicto? ¿Qué pasa cuando está la raza? Cuando haces parte de un colectivo étnico. Entonces son unos retos importantes que tiene la Corte Constitucional y que lo ha adoptado de muy buena manera. Claro que sí, porque respeta la dignidad humana y el derecho humano de cada uno de nosotros, las personas con discapacidad. Claro, ¿tenemos retos? Sí. ¿Tenemos un largo camino que avanzar? También. Pero hemos avanzado en temas de cuidado, hemos avanzado en temas de violencia, hemos hablado de cómo mejorar estos derechos a los que hemos sido sometidos en muchos tiempos, que hemos quedado relegados, pero que hemos tenido la oportunidad ya de estar en el centro de muchas conversaciones. Realmente me apasiona, me encanta estar aquí en esta conversación, en este diálogo, donde estamos hablando de la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad, donde la Corte reconoce que soy un individuo, un ciudadano que necesita esa defensa y que podemos trabajar de manera articulada en la defensa de estos derechos. Es una articulación entre las diferentes entidades, específicamente desde la Corte Constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a retomar una frase que escuché acá, que es: ¿dónde están los retos geográficos y las visiones del mundo? Tenemos más de 100 pueblos indígenas, de hecho, no está claro si son 102, 115, 125, y eso nos muestra que nos hace falta muchísimo para reconocernos como un país diverso, dependiendo la institución y la estatalidad a la cual se recurra, pues tenemos un censo distinto. Pero más allá de esto, la Corte Constitucional en muchas de sus sentencias ha venido desarrollando líneas muy importantes en torno a esos derechos culturales, que van también desde el marco del Convenio 169 de la OIT, pero que, por ejemplo, en la sentencia SU 091 del 2023 se hace un escenario muy bonito, porque es la participación política los derechos de una mujer a poderse expresar en el marco de una reunión, y las sanciones que le fueron impuestas en torno a las discusiones y las situaciones que ahí se presentaron. Dentro de los derechos que se cuestionaron por parte de la Corte Constitucional estaba si se había garantizado por parte de la comunidad indígena el debido proceso en la sanción impuesta, la libertad de expresión y la posible violencia de género, la cual fue, pues digamos, accedida a la petición. ¿Cuáles eran los problemas, inclusive de métodos y estructuras de ese derecho propio al momento de establecer las sanciones? Y dentro de eso, pues entonces uno entra a mirar realmente cuáles son esas articulaciones o armonizaciones que hemos logrado a la fecha establecer entre el derecho propio, la ley mayor o ley de origen de cada uno de esos pueblos y comunidades, y cómo las mujeres, en medio de esa diversidad cultural, porque habría que entrar a mirar interseccionalidad por cultura de cada uno de esos pueblos y de esas comunidades, porque no todos tienen la misma lectura de mujer ni de derechos. Entonces, cuando la Corte entra a analizar esos núcleos, pues ahí hay cuestionamientos frente a las claridades en los fundamentos de las sanciones, si las defensas se convierten en escenarios simplemente de formalidad, pero siguen existiendo desproporciones en las sanciones que son puestas por la propia comunidad, incluso por propias mujeres dentro de la comunidad, que pueden tener una visión más o menos garantista de los derechos de otras mujeres de sus comunidades, y que eso hace que cuando la Corte entre a analizar esas situaciones, pues tenga que partir primero de un conocimiento de la cultura propia a la cual pertenece esa mujer, en este caso con enfoque étnico, pero adicionalmente quiénes son y cómo, quiénes son los que determinan las sanciones,
y si los protocolos para esa determinación de sanciones están respetando los derechos humanos, que independientemente de los caracteres interseccionales en los cuales estemos, pues somos todos garantizados bajo el marco de la Convención. No sé, Milena, si nos pudieras contar un poco desde la visión como miembro de una comunidad y al mismo tiempo como delegada de la Defensoría, ¿cómo ves esa multiplicidad de visiones aterrizada en valoración de derechos en cada una de las comunidades a propósito de la mujer? Vale, bueno, es una pregunta compleja pero muy interesante en relación a los grandes retos que hay a la hora de entender la protección y la garantía de las mujeres étnicas en esta dimensión como sujetas colectivas. Entonces, en primer lugar, claro, justo los pueblos étnicos en este país más o menos somos, según el DANE, 116 pueblos indígenas. Desde ahí ya hay una complejidad porque estaríamos hablando de 116 cosmovisiones que cuando uno va o puede identificar algunas, hay grandes dimensiones de cómo concibo el mundo y en relación con la tierra y la cultura. Y a esto se suma a que la visión de la mujer étnica pasa por una perspectiva que las mujeres indígenas y afrodescendientes hemos venido trabajando, y es esta perspectiva de la mujer, familia y generación. Y la familia no entendida en la categoría familista, sino entendida en la categoría comunitaria y como sujeta colectiva. La relación que tenemos las mujeres en territorio y en relación a los roles que desempeñamos y las responsabilidades no se asemeja mucho a las relaciones y las dinámicas de las mujeres urbanas. Entonces, pensarse que las mujeres étnicas somos cabeza de familia únicamente, ahí ya hay un error. Las mujeres en el territorio, en la ruralidad, nos toca ser madres, ser lideresas, nos toca cuidar a los hijos. Hay unas dimensiones de roles muy amplificados ahí que si leerlas solo de las responsabilidades o el rol de amas de casa sería, digamos, una primera complejidad, entendiendo esa dinámica de la sujeta colectiva y el liderazgo que ejercemos. De ahí que la toma de decisiones y cómo es la participación de la toma de decisiones en territorio. Acá hay una debilidad efectivamente porque el carácter, cuando inician los procesos de reconocimiento de los derechos como sujetos colectivos, las sujetas colectivas terminan siendo un poco invisibilizadas en temas de la participación, pero esa participación hace parte de esa invisibilización histórica porque las mujeres hemos participado en la lucha y la reivindicación de los derechos. Pero también se presentan situaciones de exclusión e invisibilización interna en los procesos organizativos, y esto a los días de hoy ha avanzado ampliamente porque se ha entrado a hacer un trabajo muy fuerte en lo que se ha denominado el empoderamiento de las mujeres. Entonces ahí, digamos, hay una participación importante, hay procesos organizativos donde el gobierno propio está fortalecido con la participación de las mujeres y donde ha participado en los procedimientos y en los protocolos para la garantía de la protección de estos derechos al nivel interno. Pero hay otros procesos organizativos más debilitados y esto se debe justo a esas barreras territoriales donde el acceso a poder hacer acompañamiento, presencia territorial se vuelve complejo y donde las entidades del gobierno no hacen presencia para poder adelantar unos procesos iniciales, por ejemplo, en capacitación. Y adicional a esto nos enfrentamos a una barrera lingüística. Colombia tiene aproximadamente, de los pueblos indígenas, 64 hablan su propio idioma. Y no contamos con módulos de capacitación en derechos humanos desde esta diversidad lingüística, y esto hace que no se adelanten procesos claves para fortalecer el gobierno propio, porque el hecho que los pueblos étnicos tengan ejercicio de gobernabilidad propia no significa que no se puedan adelantar procesos de fortalecimiento alrededor de lo que ellos entienden los derechos.
y efectivamente la historia del machismo y la discriminación pues se ha cruzado también en estos pueblos. Y eso implica hacer procesos de trabajo, reflexión y fortalecimiento de sus procedimientos en pro de la garantía de los derechos. Y eso implica también entender que los pueblos étnicos no son culturas estáticas, también se mueven. A los días de hoy hay unas transformaciones con las nuevas generaciones muy importantes y eso nos demuestra que los pueblos también están prestos a fortalecer y ajustar prácticas que pueden ser que no sean prácticas culturales, sino que se cruzaron con temas de toda la colonización que hemos vivido en estos territorios. Entonces, decir ahí, se ha avanzado desde las comunidades en un tema de protección y creo que esta sentencia SU 091 del 2023, justo la Corte Constitucional permite adentrarse un poco alrededor de las reglas, hasta dónde llega la justicia constitucional cuando los procesos del gobierno propio fallan. Lo que yo solo llamaría ahí la atención y que es una preocupación que tenemos alrededor de lo que hemos ido viendo es que como aborda la Corte Constitucional el problema jurídico, se está interpretando hacia afuera que el problema, al poner en tensión el derecho a la autonomía con los derechos de las mujeres, se está prestando para una interpretación que puede ser un poco peligroso para las mujeres étnicas en relación a que el problema de la violencia de las mujeres étnicas es el ejercicio de la autonomía. Y ahí, digamos, una reflexión que venimos haciendo es que se miren, es que el problema no es la autonomía, el problema es si los gobiernos propios cuentan con mecanismos que permiten garantizar los derechos de las mujeres, y ahí se requiere sí hacer una exigencia a los gobiernos propios de fortalecer sus procedimientos para que estén acordes al mandato constitucional y al proceso de dignidad, de la dignidad de las mujeres étnicas. Entonces, ahí digamos hay grandes avances en esto, pero grandes retos todavía de fortalecer. Adicional a ello, hay una situación estructurales. El racismo y la discriminación no se ha superado y esto pasa por la política pública. Hay un universo de reconocimiento de derechos muy importantes. La Corte Constitucional ha sido de avanzada en el reconocimiento, incluso en América Latina, sobre derechos de los pueblos étnicos, pero siempre el obstáculo, y que creo que pasa con todo, es su implementación y la destinación de los presupuestos para realmente cumplirse en los territorios. Entonces ya se pasa a un nivel distinto, que es más su implementación en los territorios, porque terminan en las leyes, terminan en el reconocimiento, pero su implementación es precaria, y entonces eso hace que se continúe con la reproducción de la violencia, el vacío institucional, de no atender problemas muy complejos que hay ahí. Entonces acá creo que es importante seguir trabajando sobre el fortalecimiento de la participación de las mujeres. Nosotros justo desde la Defensoría estamos trabajando este año y vamos a sacar un informe sobre qué es eso del enfoque que han llamado las mujeres de mujer, familia y generación. Cómo entendemos eso y cómo eso el gobierno lo ha venido reconociendo en política pública y cómo termina valorándose lo relacionado con la protección de los derechos de las mujeres étnicas en esa visión de sujetas colectivas, como somos. Muchas gracias, Milena. Valeria, dentro de la jurisprudencia de la Corte tenemos la sentencia T-199 de 2025, en donde se abordaron temas como derecho a la salud, al cuidado, a una vida independiente y ser incluida dentro de la comunidad, pero también los derechos sexuales y reproductivos de una mujer en situación de discapacidad intelectual, psicosocial y múltiple, a quien se le ordenó un procedimiento de anticoncepción quirúrgica. Sé que dentro de la clínica y dentro del escenario de país hay un trabajo muy interesante que nos gustaría que nos compartieras acerca de estos derechos reproductivos de la mujer y cuando confluyen situaciones interseccionales.
Bueno, muchas gracias. Sí, pues mencionas esta sentencia, la T-199/2025, y pues es una sentencia que sentimos muy cercana porque desde País hicimos una intervención para esta sentencia y creemos que es una sentencia que cambia muchas cosas y que el reconocimiento que da a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y también a la interseccionalidad y lo que implica reconocer estos derechos de manera integral es muy importante. Entonces, es una sentencia pues que para nosotras también es muy importante. Y bueno, pues sí, como tú lo mencionas, desde País estamos trabajando ya por muchos años por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad. Creo que lo primero a mencionar acá es que probablemente hay personas en este auditorio que nunca han preguntado, cuestionado si las mujeres con discapacidad tienen derecho a tener una familia o tienen derecho a tener una vida sexual, porque se les ha sido negada estos derechos históricamente, por muchas razones, entre ellas la discriminación que hay hacia las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, que se cree que son niñas eternas y que por eso no tienen derecho a tener una vida sexual, a tener una pareja o a tener una familia, si así lo quieren. Y también, pues, se tiende mucho a la hipersexualización de las mujeres con discapacidad y por esta misma razón se trata de negarles estos derechos. Entonces, un poco el trabajo que ha hecho País desde la incidencia, como en las intervenciones que hacemos en la Corte, pero también desde la pedagogía, con las mismas mujeres con discapacidades, de poder visibilizar y enseñar sobre estos derechos. Primero, hacia las mujeres, que las mujeres conozcan que tienen estos derechos, porque creo que desde ahí empieza, no solo en general en la sociedad no se sabe, sino que ellas mismas no conocen que tienen estos derechos y no saben lo que pueden hacer exigible ante las entidades de salud y demás. Segundo, cómo poder también hacer pedagogía hacia las demás personas, como las familias, que tampoco saben en muchas ocasiones y pues son a veces las primeras en negarles estos derechos, ni siquiera, más que nada por el desconocimiento inicialmente. Y también pues poder llegar a otros lugares como las entidades de salud y las mismas personas que prestan estos servicios, porque son estas mismas personas quienes no conocen que las personas con discapacidad tienen este tipo de derechos y son las primeras en negárselos. Un ejemplo de ello es muy sencillo: llega una persona con cualquier tipo de discapacidad a pedir cualquier información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, puede ser a un ginecólogo, ginecóloga, etcétera. Y por lo general lo primero que les piden es que vengan con un acompañante. Creo que aquí todas, especialmente las mujeres, sabemos la importancia de la intimidad que una necesita cuando se acerca a un médico, especialmente una ginecóloga, y que le pidan siempre estar con un acompañante, pues vulnera ese derecho que tienen a la intimidad y a tener una vida sexual informada, sin necesidad de que esto esté atravesado como por un tercero, que puede ser, por lo general piden que sean los papás, o sea, la persona cuidadora, pero esto le niega su derecho. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, pero vamos desde eso hasta, creo que muy rara vez nos preguntamos, por ejemplo, una camilla de un lugar donde hacen, digamos, las citologías. Las camillas no están hechas para personas de talla baja. Entonces, ¿cómo les hacen la citología a estas mujeres? ¿Sí? Son como pequeños ejemplos que probablemente no nos hemos preguntado y no nos hemos cuestionado, pero que en el día a día pues atraviesan muchísimo la vida de las mujeres con discapacidad y su acceso a derechos tan sencillos como, por ejemplo, una citología. Entonces, nuestro trabajo ha estado desde esas líneas, como que buscamos realmente fortalecer esta incidencia para que se visibilicen estos derechos y también poder defender los derechos de estas mujeres, que en muchas ocasiones, como lo mencionaba, pues ellas mismas no conocen que los tienen, y me gusta mucho que menciones esta sentencia, porque esta sentencia creo que es muy integral en la medida en que no solamente soluciona el problema de base de, bueno, este tema de salud, ¿qué vamos a hacer con el tema de salud de ella? Sino hay algo que va mucho más allá de esto y mucho más estructural, y es que tanto su mamá, que también es una mujer con discapacidad, como su abuela, que es la cuidadora, no han tenido acceso a educación sexual integral
y no tienen conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, ninguna de las tres. Y, por ejemplo, esto es una de las órdenes que da la Corte, y es darle educación sexual integral a las tres, no solo a la nieta, que es, digamos, la que llega con el tema de la tutela por la esterilización, sino a las tres, porque realmente, y la abuela, que es la que interpone la tutela, pues tampoco tenía conocimiento sobre eso, y por eso ya estaba pidiendo la esterilización para su nieta. Entonces, es un enfoque muy integral que uno le puede empezar a dar a esto, y es entender que los derechos sexuales y reproductivos muchas veces los pensamos solo cuando ya llega la violencia sexual y ya hay algo que hacer al respecto desde lo jurídico porque ya hubo un delito, y pensar que esto viene mucho más allá y desde mucho antes, y es desde algo tan básico como la educación sexual integral. Cuando hablamos de educación inclusiva, sí hablamos de accesibilidad, de ajustes razonables, pero la educación inclusiva también debe incluir la educación sexual integral, y la educación sexual integral no debe ser únicamente para las personas con discapacidad, debe ser para todas, y que incluya enfoques diferenciales e enfoques interseccionales para que también todos y todas podamos conocer sobre estos derechos que tiene esta población. Entonces creo que realmente pues resalto mucho esa sentencia porque se alinea también mucho con el trabajo que hacemos desde país, como de poder visibilizar estos derechos desde un enfoque integral y no solamente desde lo jurídico cuando ya ocurre una violencia sexual, sino también desde la prevención y todo lo que se puede hacer antes de ello. Muchísimas gracias. Sí, esa sentencia es bien importante en la medida en que se desarrollaron, además de las medidas para el caso concreto, 30 órdenes estructurales enfocadas a trabajar precisamente sobre estos derechos y esta concientización a nivel estatal, desde lo macro hasta lo municipal y lo departamental, sobre derechos sexuales, reproductivos y sobre algo que hay que seguir trabajando a fondo, que es el consentimiento informado y la anticoncepción quirúrgica. Se viene desarrollando una línea jurisprudencial a nivel nacional, pero hace falta generar más elementos de contextualización y garantía, teniendo en cuenta las diferentes interseccionalidades que pueden presentarse. Hasta ahora las líneas han sido como los lugares comunes, pero creo que la Corte ahí tendrá mucho espacio para seguir trabajando, teniendo en cuenta esas interseccionalidades con los enfoques étnicos de acuerdo a las comunidades, pero también de acuerdo a las capacidades de cada una de las mujeres, en este caso, que vienen siendo sujetas de distintos tipos de violencia. Pero más allá, también tendremos que llegar a hablar de las condiciones de los hombres en este tipo de procedimientos que también se vienen desarrollando y con los cuales todavía pues no tenemos un caso específico, pero que sí en materia de derecho comparado pues se vienen trabajando. Doy entonces la palabra a Sabrina para que nos dé su perspectiva. Bueno, respecto a la esterilización no consentida, ha sido una violencia histórica. Estamos hablando de unos, no sé, 120 años, 1932, donde estamos hablando que en países como en Estados Unidos o países europeos se menciona que se debe dar la esterilización a mujeres con discapacidad, no solo mujeres sino a las niñas también, por un proyecto, por una idea de desarrollo. Entonces empezamos a esterilizar a las niñas y a las mujeres, no solamente a las mujeres con discapacidad y a otras mujeres también, las mujeres empobrecidas, mujeres étnicas, mujeres que han sido víctimas de esta esterilización forzada a lo largo de este tiempo, de estos 150 años, y que se piensa que está bien, y la sociedad dice, claro, es lo mejor, es lo correcto, y esto ha sido algo sistemático. Entonces, a partir de estas experiencias hemos tenido conocimiento de testimonios de mujeres que han sido esterilizadas. A partir de la Corte Constitucional y ese primer paso en esa línea jurisprudencial, entra a ser una primera postura y dice, ok, no se esteriliza a razón de la discapacidad. Entonces la Corte entra en un diálogo, en un análisis. Estamos hablando del 2009 hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, donde la Corte Constitucional dice, ok, vamos a empezar a juntar argumentos, a tener unos enfoques, el enfoque de discapacidad, el enfoque de derechos humanos, y decir, no, esto no es correcto, no quiere decir que discapacidad es igual a esterilización forzada, y empezamos a aumentar en diferentes argumentos a lo largo de la línea jurisprudencial de la Corte.
Hablamos para el 2009, cuando entra esa primera sentencia o ese primer momento donde se habla del desarrollo humano y la autonomía. Y se dice nuevamente, ok, no se esteriliza a una mujer por discapacidad. ¿Dónde está ese consentimiento? ¿Dónde está su autonomía para tomar la decisión, acceder a este método anticonceptivo quirúrgico? Cuando pasamos por este derecho humano, luego se suma el principio de la no discriminación y la igualdad. Entonces empezamos a sumar estos pequeños argumentos que nos permite tener esa visión de interseccionalidad donde dice, ok, tenemos género, tenemos discapacidad, tenemos el enfoque de derechos humanos y empezamos a hacer todos estos análisis para poder centrar y generar una postura desde la Corte. Cuando estamos hablando de la sentencia 199, claro, estamos hablando de la esterilización, que está mal, que vulnera los derechos, pero el año pasado salió una sentencia donde se dice, ojo, la esterilización es un método, es un modo de violencia. Desde la convención, desde las personas con discapacidad, desde el comité de observación, allí se indica en esta observación número 3 donde se dice, ok, pilas porque la esterilización es un medio, es una forma de violencia donde las mujeres han sido víctimas y eso fue una postura que salió desde la Corte Constitucional el año pasado. Entonces se entiende y se asume que la esterilización forzada es violencia a las que estamos sometidas las mujeres con discapacidad. No es una situación mínima, no es una situación allí aislada, es un método, es una manera de violencia. Hacia el 2012, 2014, sí, aproximadamente, hay diferentes sentencias allí a lo largo de este tiempo, desde la Corte Constitucional, donde también se menciona y se informa que la autonomía sexual y reproductiva van de la mano con estos derechos. No puedo decidir, significa que me están vulnerando mi derecho a la autonomía sexual y reproductiva. Entonces, es allí importante hacer ese análisis hasta dónde está y cómo llega el consentimiento. Claro, usted como mujer con discapacidad, cómo uno el consentimiento informado para que usted pueda tomar la decisión libre. Entonces, cómo unimos estos espacios, cómo unimos las herramientas, los diferentes elementos que permite a una mujer tomar la decisión, porque es el derecho de la mujer con discapacidad tomar esa decisión de decir, quiero acceder a este método quirúrgico de planificación quirúrgica, no es si le parece, no es que si quiere, es que los profesionales de la salud deben sentarse a hacer los ajustes razonables para que la mujer entienda con claridad qué procedimiento se le va a realizar y me debe explicar de tal manera en que yo pueda tomar la decisión informada y libre. Quiero hablar de dos sentencias, una es la sentencia 131, C-131, perdón, error de interpretación, y la otra es la C-182 del 2016. Entonces, retomando la C-131, que tiene un enfoque más desde las niñas, desde la esterilización en menores, entonces nosotros desde la Corte Constitucional dice, ok, vamos a proteger el derecho a las niñas porque tienen que llegar a una edad, a un momento donde dicen, yo quiero tener hijos o no quiero tener hijos, porque la esterilización forzada no le está dando la posibilidad a estas niñas a tener un desarrollo y tomar esa decisión. Entonces, ¿dónde está ese derecho? Entonces, ahí es donde empiezan con la protección al menor a tomar esa decisión. Cuando hablamos de la C-182, entonces ya hablamos de las mujeres con discapacidad. ¿Qué dice la Corte en esta sentencia? El consentimiento informado es el instrumento principal que reconoce la decisión de la mujer. No es algo trámite, no es un documento sencillo donde está una firma y ya. No es si le parece, si de pronto al médico le parece que la mujer debe o no debe, debe estar el consentimiento informado porque volvemos a la autonomía. Entonces debo sentarme como profesional con la mujer con discapacidad y decirle, mire, usted debe tener esta información para que tenga ese derecho a decidir. Entonces estamos como en dos líneas, las niñas y las mujeres. Claro, las niñas empezamos a tener ese proceso de protección para que lleguen a un punto y poder tomar las decisiones informadas y ya cuando somos adultas también tener ese proceso. Son dos procesos que deben ir en paralelo.
y las 2 sentencias lo mencionan. Y eso es importante para nosotras, para las mujeres con discapacidad, el poder entender nuestra autonomía corporal, que me explique un profesional de la salud, que me diga, mire, usted va a pasar por esto, el procedimiento consta de esto tiene unas consecuencias, porque también es la dignidad, es el derecho que yo tengo a tomar una decisión. No es algo que pase por si es que tiene discapacidad o no. No tiene que pasar por ello. Todas las mujeres, todas las personas deben pasar por ese consentimiento informado. Luego hablamos de la sentencia que está allí del 2023, la 357. Esa sentencia, la 357, también añade algo acerca del consentimiento informado. ¿Qué añade? Dice, ok, pilas, tenemos ese consentimiento informado que es un derecho que está la persona a tomar esa decisión. No es que los profesionales de la salud vamos a analizar y vamos a opinar y vamos a pensar a ver si de pronto a usted le interesa o usted es la persona correcta para. No, es una decisión personal, es una decisión personal donde yo entiendo y los profesionales de la salud deben conservar esa intimidad, esa confidencialidad de la historia clínica de la mujer con discapacidad. Ya como lo mencionaba anteriormente mi compañera Valeria, muchas veces las mujeres cuando acceden al servicio de salud, los profesionales le dicen, ¿y dónde está su mamá? ¿Dónde está su papá? ¿O dónde está su cuidador? ¿Y su mamá qué opina de que usted haga esto? Y pero es que yo estoy de acuerdo con su mamá. Entonces la Corte Constitucional allí dice, ok, nosotros somos claros y ratificamos que es una decisión personal y no requiere validación de nadie más. Entonces es un reto que tenemos en este momento desde el sector salud, poder cambiar estas ideas, poder cambiar estos estereotipos y estigmas frente a las mujeres con discapacidad. En la sentencia confirmo, T-199 del año pasado, menciona exactamente lo mismo. Entonces, es una forma de violencia. Cuando usted esteriliza a una mujer de manera forzada, es violencia, no es algo sencillo, no es algo allí aislado, no, es violencia. Y por eso las personas, los profesionales de la salud deben entender que es un delito. Sí, no es que tenga el sesgo entonces de que porque es una mujer con discapacidad, entonces yo la voy a esterilizar. Y no, entonces hablamos de esa línea jurisprudencial que arrancó en el 2009, que va en el año pasado con esta sentencia, y está esa postura de la Corte Constitucional que refuerza en la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad, que eso nos permite tener una dignidad humana. Y para nosotros es importante tener de aliado, si lo podemos decir de esta manera, a la Corte Constitucional, sentir que tenemos el apoyo de las personas que conforman la Corte Constitucional y estar allí, porque es la garantía de mi derecho, es mi vida, es mi futuro, cómo proyecto mi vida a lo largo. Entonces las mujeres con discapacidad tienen el derecho a decidir sobre sus cuerpos, qué quiero, qué necesito, con o sin discapacidad. Es una postura que está allí desde la Corte, es clara y es fuerte y debemos llevarla a la implementación real. Mil gracias. Muchas gracias. Bueno, para terminar, quisiera que cada una, en una frase, ejemplificara cuál es, en su criterio, uno de los grandes retos que debe asumir la Corte en su jurisprudencia para seguir fortaleciendo los derechos de las mujeres en condición de interseccionalidad, pero también en materia de mujeres, género, otros temas que hoy en día no alcanzamos a tratar, pero que en sí van a desarrollar la jurisprudencia de los próximos años en esta corporación. Bueno, en una frase está difícil, pero yo creo que justamente hablando de lo que hemos hablado hoy de la interseccionalidad es retador, pero es como poder tener en cuenta los factores estructurales que llevaron a la situación por la cual nace la tutela, como que es entendible que dentro de las competencias de la Corte siempre se analice pues el problema jurídico y la situación, los hechos actuales que llevaron a la situación de la tutela. Sin embargo, cuando hablamos de interseccionalidad y todo lo que hemos mencionado hoy, que han mencionado las compañeras, hay una discriminación y hay una vulneración de derechos que es estructural y que muchas veces llega la situación por la cual surge la tutela por muchos otros hechos que vienen de antes. Entonces, por supuesto, sin exceder las competencias de la Corte, pero en sentencias como por ejemplo la 199 que ya hablamos, donde se tiene en cuenta que hay un contexto estructural de discriminación, de falta de acceso a la información, de violencia, y se trata de solucionar o por lo menos de
garantizar los derechos dentro de todos esos escenarios, no solamente el escenario final, creo que se logra como unas mejores soluciones y una mejor respuesta a la realidad tan dura que ya mencionamos las tres, que viven las mujeres, no solo con discapacidad, sino las mujeres en sus diversidades en Colombia. Entonces creo que llevarlo un poquito más allá y poder entender las razones estructurales que llevan a que pase una violencia, por ejemplo, o a que pase cualquier situación que es la que despierta la necesidad de una tutela, es lo que nos hace tener un enfoque interseccional, que creo que es lo que es hacia donde debemos ir, no solo como corte, sino como sociedad. Gracias. Bueno, también va a ser difícil en una frase, pero digamos un tema, creo que una herramienta muy importante que la Corte podría avanzar en esta dimensión de las sujetas colectivas es incorporar la recomendación 39 de la CEDAW, donde establece al menos 4 puntos especiales, que es justo esta dimensión de los impactos de la violencia en las mujeres étnicas desde una visión individual y colectiva. Que se incorporen peritajes culturales, que esto implica la participación desde las mujeres, es decir, una visión situada, mientras sigamos teniendo peritajes desde o visiones institucionales o académicas, lo cual han sido muy importantes, todavía queda un sesgo ahí muy de lo situado, del contexto en que realmente viven las mujeres, pero además desde la visión de cómo ellas enfrentan las violencias, viven las violencias y qué propuestas también hay desde esos ejercicios territoriales. Otro punto que aborda esta recomendación tiene que ver justo que las mujeres étnicas también somos defensoras de derechos humanos y parte de esas violencias que se presentan tienen que ver con el ejercicio mismo del liderazgo. Entonces esta recomendación plantea justo la protección para las mujeres defensoras de derechos humanos y el ambiente, y ahí la Corte puede avanzar en sus remedios constitucionales para que estas mujeres puedan avanzar en una protección mucho más fuerte y que garantice la diversidad étnica y cultural. Y adicional a ello, las estructuras representativas de las mujeres, es decir, a veces entendemos que las estructuras organizativas, y no digo que no sea así en muchos niveles, que las decisiones los toman los hombres, y no necesariamente pasa en un universo tan grande como es la diversidad cultural en este país. Ahí lo mencioné hace un rato, hay procesos organizativos de mujeres cada vez más fortalecidos y la participación desde ellas es muy importante. Todas las organizaciones del nivel nacional, las organizaciones representativas que hoy hay, las organizaciones representativas que hay en los territorios, tienen hoy lo que denominan las consejerías de mujeres, y ellas vienen haciendo un ejercicio de trabajo desde una dimensión abordando críticamente la situación que pasa en el ejercicio del gobierno propio interno en sus comunidades, pero también vienen planteándose propuestas y demás. Entonces esa participación, estos peritajes desde ahí, creo que la Corte Constitucional podría avanzar en esa dimensión holística y de poder proponer remedios muy importantes para la protección de las mujeres frente a las violencias basadas en género que sigue siendo crítica en los territorios. Gracias. Bien, en una frase creo que me iría por una palabra y es cercanía, el reto de la cercanía. Entonces, claro, la Corte Constitucional tiene diferentes sentencias y especialmente las mujeres con discapacidad cuando toman estos documentos quedan allí como en el limbo porque no es claro, no porque no esté bien hecha, sino porque los términos que están allí utilizados no son asequibles para las personas. Entonces muchas mujeres con discapacidad buscan esas herramientas para poder buscar esa garantía de sus derechos, pero se quedan cortas en la lectura de las mismas. Entonces esas decisiones que se publican hay que pensarnos en un lenguaje sencillo para que las personas con discapacidad podamos acceder a este conocimiento. Pensémonos en las mujeres rurales, no solamente nosotras. Las mujeres rurales también necesitan acceder a esta información para poder tener herramientas para hacer solicitudes frente a sus derechos. Entonces lo dejo ahí como a modo de reflexión hacia la Corte. Muchas gracias. Sí, es algo que venimos trabajando como rama judicial, yo creo que a nivel global,
y es la política del lenguaje claro. Entonces, pues ahí estaremos trabajando en ello. Solamente quiero cerrar, además de darle las gracias a las panelistas, con una frase de Rosa de Luxemburgo, que dice: por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Creo que ese es el trabajo que nos lleva a todos a inspirarnos día a día para que la garantía de los derechos, en nuestro caso de la Constitución del 91, se sigan materializando y construir país, desde la empatía con las diferentes situaciones que la población colombiana vive día a día, pero también con la conciencia de que debemos ser cada día más garantes, con una perspectiva que atienda a las verdaderas realidades y que las sentencias lleguen a quienes las están necesitando, no solamente con un lenguaje claro, sino con unas medidas y con unas intervenciones que realmente aporten a las diferentes necesidades del país y que no sean las sentencias generadoras de nuevas conflictividades, como en algunos casos ha sucedido. Muchísimas gracias y con esto termino. Gracias a todas por este panel tan interesante a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A continuación, haremos entrega del reconocimiento anual a las mujeres destacadas en la Corte Constitucional. Estos reconocimientos se entregan a mujeres que se destacan por su capacidad para fomentar dinámicas de cooperación en sus equipos, su habilidad para comunicarse con sus compañeras y compañeros y su disposición para asumir responsabilidades y comprometerse con los objetivos de la corporación. Haremos entonces lectura de la resolución. Resolución del 6 de marzo del año 2026, por la cual se otorga el reconocimiento anual de mujeres destacadas en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La presidenta de la Corte Constitucional, en uso de las facultades que le confiere el artículo 10 del Reglamento Interno de esta corporación, acuerdo número 1 de 2025, y considerando que el Día Internacional de la Mujer, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 32142 de 1977, constituye una fecha para reconocer la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, la eliminación de todas las formas de discriminación y la construcción de sociedades más justas, incluyentes y democráticas. Que la Corte Constitucional, en cumplimiento de su función de guardiana de la Constitución, ha reiterado su compromiso con la protección efectiva de los derechos de las mujeres, a reconocer que la igualdad de género es pilar del Estado Social de Derecho y condición para la plena realización de la dignidad humana. Que la política de equidad de género y cero tolerancia con la violencia, adoptada mediante la Circular Interna 03 del 23 de julio de 2021, estableció que la Corte Constitucional adoptará un reconocimiento anual a las mujeres que se destaquen por su desempeño, tenacidad, excelencia en la calidad de su trabajo, así como por ser modelos de liderazgo, que reflejan cualidades y competencias personales y profesionales, ya sea desde habilidades fortalecidas en roles tradicionalmente ejercidos por mujeres o desde aquellas que desafían estereotipos del liderazgo masculino. Que las galardonadas fueron postuladas por sus compañeros y compañeras de trabajo, quienes resaltaron su capacidad para promover dinámicas de cooperación al interior de los equipos, su habilidad para manejar una comunicación efectiva y respetuosa, así como su disposición para asumir responsabilidades y comprometerse con el cumplimiento de los objetivos institucionales. Su desempeño refleja no solo altas calidades profesionales, sino también sólidos valores humanos que contribuyen al fortalecimiento de la Corte Constitucional. Resuelve. Artículo 1. Otorgar el reconocimiento anual de mujeres destacadas y expresar el más profundo agradecimiento por su dedicación, compromiso y valioso aporte al cumplimiento de la misión de la Corte Constitucional. Artículo 2. Destacar su liderazgo como referente de buenas prácticas institucionales y como manifestación del aporte transformador de las mujeres en la administración de justicia. Artículo 3. Reafirmar el compromiso de la Corte Constitucional con la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres de esta corporación y reconocer el impacto transformador que tiene la mujer en la sociedad y en la consolidación de los principios democráticos. Comuníquese y cúmplase, dado en Bogotá, a los 6 días del mes de marzo del año 2026. Este año las galardonadas son: Ana Clovis,
Es una mujer boyacense que durante 15 años ha trabajado con dedicación, respeto y con el orgullo de saber que desde su labor en servicios generales aporta al bienestar y al buen funcionamiento de esta institución. 15 años en los que también ha podido construir su hogar y sacar a sus hijos adelante. En sus palabras, abro comillas, doy gracias por este homenaje como símbolo de representar a la mujer como ese don maravilloso que Dios nos da. Gracias a todos ustedes que hacen posible este momento para la conmemoración del Día de la Mujer. Agradezco a mis compañeras y compañeros que han sido apoyo y compañía en el camino. También a mi familia, a mi esposo y a mis 2 hijos, que son mi fuerza diaria y mi mayor motivación. Este reconocimiento no solo es para mí, sino para todas las mujeres que trabajan con compromiso, que sostienen hogares, que luchan y que siguen adelante con valentía. Cierro comillas. Daniela San Clemente Machado, servidora del despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Investigación en Derecho de la Universidad de los Andes. Ha sido funcionaria de la Corte Constitucional de Colombia durante 12 años, investigadora de la Corporación Excelencia en la Justicia y contratista de las Naciones Unidas. Es profesora de la Pontificia Universidad Javeriana en Asuntos Propios del Derecho Constitucional. Y por último, Andrea Liliana Romero López, secretaria general de la Corte Constitucional. La doctora Andrea es mujer, hija, madre de 2 hijos, Martín y Emilio, esposa, abogada y compañera de trabajo, roles que durante casi 2 décadas, en 2 temporadas, como le gusta decir a ella, por su también sabido amor por el fútbol, ha hecho compatibles con los pasillos de esta Corte Constitucional. Por eso, al conmemorar el Día de la Mujer, reconocemos en Andrea el compromiso con la Administración de Justicia, con el servicio público, o por decirlo de forma correcta, su capacidad de trabajar en equipo de forma armónica y gentil. Nos complace muchísimo entregar este reconocimiento a la Secretaría General de la Corte Constitucional. Invitamos entonces ahora a Ana Colovis Blanco a recibir su reconocimiento y hace entrega de este galardón la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. Las invitamos a la foto protocolaria, por favor. Gracias. Pueden tomar asiento. Continuamos ahora con Daniela San Clemente Machado y hace entrega de este reconocimiento la magistrada Lina Escobar Martínez. Adelante, por favor. La foto protocolaria. Muchísimas gracias. Finalizamos con Andrea Liliana Romero López y hace entrega de este reconocimiento la vicepresidenta de la Corte Constitucional, magistrada Natalia Ángel Cabo. Adelante, por favor. Brindemos por favor un aplauso a las 3 galardonadas quienes reciben el reconocimiento anual de equidad y liderazgo por mujeres destacadas en la Corte Constitucional. Felicitaciones para las 3.
Por favor, las 3 homenajeadas o galardonadas me acompañan acá para la foto protocolaria. Y nuevamente felicitaciones. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. Invitamos ahora a la vicepresidenta de la Corte Constitucional, magistrada Natalia Ángel Cabo, para dar las palabras de cierre en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Adelante, señora vicepresidenta. A ver, yo que saco mis palabras de cierre. Bueno, dar estas palabras de cierre después de semejante discurso de la presidenta y de semejante panel y con la emoción de reconocer a unas mujeres. Mire, yo me pongo a llorar cada vez que pienso en estas mujeres. No está siendo tarea fácil, pero bueno, aquí estamos. Pues lo primero es agradecerle a la presidenta de la Corte y a su equipo por organizar esta conmemoración del Día de la Mujer. Pues obviamente felicitar a Andrea, a Ana Clovis, a Daniela por este día, porque realmente es un reconocimiento que quienes estamos en la Corte Constitucional sabemos que es más que merecido. Y obviamente saludar a todas las funcionarias y de hecho funcionarios de esta Corte, porque su trabajo cotidiano sostiene el funcionamiento de esta institución y contribuye de manera decisiva a lo que he estado repitiendo, que es la necesidad de generar confianza en esta institución. La academia, los medios de comunicación y la opinión pública suelen confundir a la Corte con sus magistradas y magistrados. Sin embargo, como ya lo he indicado también, yo insisto en que quienes integramos la Sala Plena somos en realidad estrellas fugaces en la historia de esta institución, quienes sostienen el conocimiento institucional, la memoria y el funcionamiento cotidiano de la Corte son muchas de las servidoras y de hecho servidores que han trabajado aquí durante largos periodos de tiempo, en algunos casos durante décadas. Somos afortunadas y afortunados de contar con su compromiso. Y también quiero agradecerle a los magistrados Carvajal y Fernández por estar aquí, porque esta discusión del Día de la Mujer no es solo de mujeres, es de una sociedad en conjunto. De todas maneras, esta celebración o esta conmemoración del Día de la Mujer también nos invita a hacer algo más que celebrar trayectorias, nos invita a reflexionar sobre las condiciones que han hecho posible y también han hecho muy difícil la participación de las mujeres en nuestras instituciones. Y para empezar esta reflexión quisiera recordar una frase que a mí siempre me ha parecido especialmente poderosa. Cuento mi historia no porque sea única, sino porque no lo es. Con estas palabras, la famosa Malala, una joven activista pakistaní que sobrevivió a un atentado por defender el derecho de las niñas a la educación y que se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz, explicó por qué decidió compartir su experiencia con el mundo. Esa frase también podría describir la experiencia de muchas mujeres en el mundo y, ¿por qué no?, de muchas de las mujeres que trabajamos en esta rama judicial y en esta Corte. Las dificultades para conciliar el cuidado con el desarrollo profesional, las barreras para acceder al trabajo, incluso para subir en posiciones de decisión, o las formas sutiles y a veces no tan sutiles de discriminación no son episodios aislados, son experiencias que se repiten y repiten en distintos lugares y en distintas generaciones. Muchas académicas y feministas han descrito esta realidad con una metáfora muy gráfica, la sensación de que constantemente estamos nadando contra la corriente. Quisiera desarrollar esta idea señalando algunas de estas corrientes y me voy a concentrar hoy en el espacio del trabajo. La primera, que tiene que ver con el trabajo del cuidado.
Aunque en los últimos 50 años la participación femenina en el mercado laboral colombiano se ha duplicado, esa mayor presencia no ha significado que las mujeres participemos en condiciones de igualdad. La división sexual del cuidado sigue siendo una realidad muy marcada. Un estudio basado en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo encontró que en Colombia el 76% del trabajo de cuidado directo no remunerado es realizado por mujeres. Y lo que resulta particularmente interesante es que esa brecha no disminuye con la educación. Eso, por ejemplo, me llamó la atención. Por ejemplo, este estudio muestra que las mujeres en educación superior también tienen un cargo de cuidado muy alto, incluso mayor que si no lo tuvieran. El estudio también muestra que tener pareja, señores hombres, que tener pareja, en lugar de reducir la carga del cuidado, muchas veces la aumenta. Las mujeres solteras dedican casi 1 hora menos al cuidado indirecto que aquellas que conviven con sus parejas. Algo les debe estar diciendo esto. Y aun si hombres y mujeres tuvieran exactamente las mismas oportunidades, las mujeres seguirán dedicando 48% más de tiempo al cuidado indirecto y 40% más al cuidado directo, según esa encuesta. Mientras esta división sexual del trabajo persista, la igualdad en el mercado laboral seguirá difícil de alcanzar. A esta carga desigual del cuidado se suman prácticas discriminatorias en el acceso al empleo. Aunque se trata de una práctica ilegal, las encuestas muestran que todavía, por ejemplo, existen empleadores que exigen pruebas de embarazo a las mujeres que aplican a un trabajo. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el 32% de las mujeres que han trabajado alguna vez reportaron que les habían exigido una prueba de embarazo. Y esta cifra probablemente está subestimada. Las mujeres que participan en el mercado laboral también enfrentan brechas salariales persistentes. Varios estudios encuentran que las mujeres con hijos reciben casi un 8% menos de ingreso que sus pares masculinos en condiciones equivalentes. Otro análisis estimó una brecha salarial cerca del 15% a favor de los hombres. Y en el sector informal la desigualdad, pues definitivamente puede ser mayor. Los hombres ganan en promedio 24% más que las mujeres por el mismo trabajo. Una vez más, muchas mujeres podrán repetir la frase con la que empecé estas palabras: su historia no es única. Pero la corriente no termina ahí. Una segunda corriente aparece cuando miramos lo que ocurre incluso dentro de nuestras propias instituciones. Hoy en día, aproximadamente el 54% de las personas registradas como abogadas, como aquí ya se dijo, son mujeres. Pero esa participación tiene una estructura claramente piramidal. A medida que se ascienden los niveles de decisión, la presencia femenina disminuye. En el Consejo de Estado, por ejemplo, solo el 8.45% de las personas que han sido consejeras lo han sido mujeres. En la Corte Suprema, las mujeres representan aproximadamente el 25.8% de los magistrados y en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cerca del 28.5%. También aquí muchas mujeres podrían repetir la frase de Malala: sus historias no son únicas. Una tercera corriente tiene que ver con la historia de esta misma Corte. Desde su creación, el 77.3% de quienes han integrado la sala plena han sido hombres. Solo el 12.1% han sido mujeres magistradas titulares. Es decir, en 34 años, solo 8 mujeres. Como dije recientemente cuando me posesioné como magistrada, por primera vez en la historia de esta Corte las mujeres llegamos a ser mayorías de esta sala plena. El momento duró apenas 3 meses. Hoy somos 3 magistradas de 9 integrantes y nos dicen que esa es una buena representación. De todas maneras, esos avances temporales sí tienen un valor simbólico importante. De hecho, la circunstancia de que hoy haya una presidenta de la Corte Constitucional y, ¿por qué no?, una vicepresidenta, pues no es un hecho menor. Estos hechos envían mensajes relevantes a las jóvenes que hoy empiezan su carrera, que aquello que durante mucho tiempo parecía imposible, hoy es al menos imaginable. Ahora bien, el evento de hoy ha girado alrededor de un concepto que nos invita a mirar estas realidades con mayor profundidad: la interseccionalidad.
La activista Gloria Steinem señalaba que diferencias visibles como el sexo, la raza, la discapacidad, la clase han sido utilizadas históricamente para organizar jerarquías sociales. Y algo similar implicó Kimberly Crenshaw cuando introdujo el concepto de interseccionalidad en 1989. Lo que iluminó fue algo fundamental. La interseccionalidad nos permite ver que no todas las mujeres enfrentan barreras de la misma manera, que la experiencia de una mujer blanca, urbana y con recursos económicos como yo, no es la misma que la de muchas otras mujeres en Colombia y, por qué no decirlo, de buena parte de las mujeres en este país. Por ejemplo, cuando observamos el acceso al trabajo encontramos desigualdades particularmente profundas. Las mujeres afrodescendientes enfrentan tasas de informalidad significativamente más altas que el promedio nacional. Entre las mujeres indígenas, las oportunidades de empleo formal siguen siendo excepcionalmente limitadas, especialmente en territorios rurales donde el acceso a la educación superior, el transporte o la conectividad es todavía precario. Las mujeres con discapacidad enfrentan obstáculos adicionales. Según las cifras del DANE, menos de una de cada cuatro mujeres con discapacidad participa en el mercado laboral. Muchas de ellas enfrentan barreras físicas, prejuicios sociales y falta de ajustes razonables en los lugares de trabajo. Cuando estas condiciones se combinan, ser mujer, afrodescendiente, indígena, pobre o vivir con discapacidad, no es una sumatoria de condiciones, pero lo que sí es cierto es que las desigualdades se multiplican. Por eso el concepto de interseccionalidad es tan relevante. Nos permite entender que las barreras no son iguales para todos y también nos exige reconocer que las políticas de igualdad que no tienen en cuenta estas diferencias muchas veces terminan beneficiando solo a algunas mujeres y generalmente mujeres que tienen mayores privilegios. Pero además debemos recordar algo esencial. Las barreras que enfrentan las mujeres definitivamente no se limitan al trabajo. La desigualdad también se expresa en la vida cotidiana, en los espacios familiares, en el acceso a la educación, en la participación política y de manera particularmente grave en la violencia que muchas mujeres siguen enfrentando. En Colombia, miles de mujeres son víctimas cada año de violencia intrafamiliar, violencia sexual, feminicidio. La violencia contra las mujeres no es un problema privado, es una violación de derechos humanos y es también una de las expresiones más extremas de la desigualdad estructural. Para un tribunal constitucional esta mirada es particularmente importante. La Constitución nos exige reconocer la diversidad de la sociedad que protegemos y crear mecanismos efectivos para intentar remover las barreras que miles de colombianas y colombianos enfrentan para acceder a sus derechos. Para terminar, quisiera entonces volver a la frase con la que empecé esta palabra. Malala decía que contaba su historia no porque fuera única, sino porque no lo era. Durante mucho tiempo, muchas mujeres han podido decir lo mismo. Las historias de quienes enfrentan barreras para acceder al empleo, las historias de quienes deben asumir desproporcionadamente las responsabilidades del cuidado, las historias de quienes ven cómo su presencia disminuye a medida que se ascienden las estructuras de poder. Pero también debemos recordar algo más. Que las historias de las mujeres no son únicas, no son iguales. No todas las mujeres enfrentan lo mismo. Las desigualdades se cruzan con el origen social, con la raza, con el territorio, con las oportunidades educativas, con la discapacidad. Y por eso cuando hablamos de igualdad también debemos recordar que no partimos todas del mismo lugar. Reconocer esa realidad, esa intersección de desigualdades es un primer paso para construir instituciones más justas y más conscientes de las diferencias y más capaces de remover las barreras que aún perciben. Pero otra cosa que sí es importante es que las historias de las mujeres no tienen que seguir siendo las mismas. Sí podemos redistribuir el cuidado, sí podemos transformar las reglas del mercado laboral, sí podemos construir instituciones capaces de reconocer y corregir las múltiples formas en que operan las desigualdades. Y debemos recordarlo siempre, no solo hoy, sino todos los días. En este espacio también es necesario recordarlo, porque la igualdad no se construye únicamente en las normas o en las sentencias, se construye también en las formas que trabajamos, en las formas que decidimos, en las formas en las que nos relacionamos todos los
los días con los demás. Tal vez dentro de algunos años muchas mujeres ya no tendrán que repetir la frase con la que empecé el discurso. Tal vez podremos contar una historia distinta, una historia en que las mujeres no tengamos que sentir que nadamos contra la corriente, sino una historia en la que tengamos las mismas oportunidades de avanzar, decidir y transformar las instituciones en las que servimos. Por eso, más que una celebración y un diagnóstico, este día también debe ser un compromiso y un compromiso para la acción. Un compromiso para que las mujeres tengamos condiciones reales de igualdad, un compromiso para que nuestras instituciones sean cada vez más justas y sobre todo un compromiso para que juntas y juntos cambiemos definitivamente la dirección de la corriente. Porque la igualdad no llega sola, la igualdad se construye y nos corresponde a todas y todos construirla. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta, por su intervención. Ahora invitamos al escenario a todas las mujeres presentes en este espacio para la toma de una foto con la que vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, año 2026, Corte Constitucional. Adelante. Y de esta manera damos por finalizada esta conmemoración. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron de manera presencial y virtual. Tengan todos y todas un feliz resto de día.